El miércoles 19 de febrero de 1968, el piso del Cabildo de Montevideo se manchó con la sangre de Bernardo Berro, muerto de un disparo a los 64 años, tras haber sido acusado falsamente del asesinato de Venancio Flores, en una jornada de revueltas y venganzas que dejaron cerca de 1 millar de muertos. Bernardo Prudencio Berro había nacido el 28 de abril de 1803 en Montevideo, siendo uno de los 15 hijos de Pedro Francisco Berro, un poderoso empresario, y de Juana María Larrañaga, hermana del presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, quien resultó determinante en la formación del jovencito, que pronto se familiarizó con los pensadores de la época. Pese a pertenecer a una de las 3 familias más ricas de Montevideo, Bernardo llevaba una vida sencilla, al punto que solía trabajar la tierra con sus propias manos en la quinta familiar de Puntas de Manga. Pese a reconocerse antirrevolucionario, en 1825 se unió a las fuerzas patriotas que sitiaban Montevideo y años después participó en la batalla de Carpintería como oficial de la Guardia Nacional en defensa de Oribe. Fue periodista, poeta, juez en el gobierno del Cerrito, senador, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, y el 1 de marzo de 1860 se convirtió en el 7º presidente de una república que aún estaba en pañales y buscando su identidad. Durante su mandato, favorecido por la Revolución Lanar, prohibió el uso de las divisas partidarias en un intento vano por lograr la unificación de los orientales. Intentó organizar la administración pública, secularizó los cementerios y debió soportar levantamientos tanto colorados como blancos. Finalizado su gobierno, se retiró de la vida pública hasta el 19 de febrero de 1868. Dejó de lado su vocación pacifista para levantarse en armas contra Venancio Flores. La sublevación fracasó y Berro fue detenido en plena calle cuando intentaba huir por el Río de la Plata. Poco se ha escrito acerca de la vida de Bernardo Berro, un campesino que llegó a presidente, cuya vida investigó minuciosamente Diego Fischer para escribir su 21º libro, Qué poco vale la vida, retrato de una época y de un mandatario cuya partida de defunción jamás existió, por lo que oficialmente aún vive. Es un placer recibir a Diego Fischer, que nos presenta su nuevo libro, Qué poco vale la vida. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muy bien, un gusto, enorme gusto estar con ustedes, bueno, a través de lo que la tecnología nos permite hoy. Está bien. Diego, teníamos una duda mientras escuchábamos la presentación con Cairo. Decía 7º en la presentación. ¿Quinto o 7º presidente constitucional de la República fue Berro? Quinto presidente constitucional, que es mucho decir para la época, ¿eh? Porque estamos hablando de una época en que los presidentes entraban y salían, y no precisamente a través del mecanismo constitucional, que era el de justamente que la Asamblea General eligiera a los jefes de Estado, ¿no? ¿Por qué hablar de Bernardo Berro? ¿Por qué adentrarse en su vida en una época de mucho dolor, de mucha violencia? Yo leía una entrevista suya, Diego, donde hablaba de que poco se había hablado de él y bueno, que ese era uno de los grandes llamadores para adentrarse en esta investigación, en este libro, que además hay una carta de su papá que habla de él y algún pariente había escrito algo sobre Berro, pero poco más. Sí, muy poco. Hay 2 personajes que son recordados o que son protagonistas, mejor dicho, de esa etapa del país. Protagonistas principales, ¿no? Fundamentales. Uno es Bernardo Berro y el otro, que ha tenido mucha prensa, por decirlo en términos de hoy, es Venancio Flores. Curiosamente, los dos, o coincidentemente, los dos mueren de manera atroz, asesinados el mismo día y con diferencia de 5 horas, más o menos. Sucede que sobre Venancio Flores se han escrito decenas de libros y se siguen escribiendo. Y hasta una película hubo, y sobre sobre Bernardo Berro, como tú lo acabas de decir, hay apenas 2 libros escritos por descendientes directos de... Es decir, Bernardo Berro es un hombre incómodo para la historia, como ha habido otros personajes, como los Aydra, a lo largo de la historia. Otro fue Iriarte Borda, por ejemplo, ¿no? Para mencionar 2 personajes que tuvieron un rol importante en el
del siglo XIX. Pero Venancio Flores es de esos personajes que la historia dejó de lado, mejor, usando el término de otro de mis libros, mejor callar sobre él. Y porque fue un hombre que rompió con todos los cánones de la época, un hombre muy libre en su forma de pensar y en su forma de actuar, un hombre de diálogo, un hombre que no era ni caudillo, ni doctor o dotor, entonces era un outsider de la política, que llega a la política de una manera casual porque es convocado por el presidente entonces Manuel Oribe y debuta en carpintería y siempre como que, y se lo dice a su mujer, él estaba casado y formó una familia con una mujer excepcional que se llamó Práxedes. El nombre es poco común, pero quiere decir mujer emprendedora, es de origen griego, y habían soñado en dedicarse al campo, más a la chacra, no eran estancieros, ¿no? De hecho, tenían una chacra que mal sobrevive hoy en las afueras de Montevideo, por el arroyo Manga, que pese a que es monumento histórico, es una tapera. Monumento histórico nacional. Y bueno, ellos soñaban con vivir de la naturaleza y de cultivar esas 12 hectáreas de campo y del producido de eso, que también marca una diferencia con los políticos de entonces. Pero bueno, la vida política lo fue envolviendo, lo fue llevando hasta convertirlo en el 5º presidente constitucional de la República. Un hombre que no tenía formación académica, pero sí tenía una gran formación cultural, fruto de quien fue su tutor o mentor, si me permiten el término, que fue el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, que era tío carnal de Bernardo Prudencio, era hermano de su madre, y un hombre que también era raro porque en épocas en que ni se pensaba en esto, él hablaba del respeto y del cuidado de la naturaleza. Él era un hombre que tenía un gran compromiso social y dio batalla para que los negros libertos, la esclavitud se había derogado en la letra en 1830, más o menos, año más, año menos. Bueno, la propia Constitución del 30, ¿no? Rechaza la esclavitud, pero eso era un enunciado. Entonces se trató que esos negros libertos, que eran miles, pudieran insertarse en la sociedad. Sembró, por eso lo del sembrador, un gran sembrador en el vendaval, porque el país era un país bárbaro de barbarie que le tocó actuar. Y sin embargo su gobierno en los primeros años se caracterizó por ser un gobierno en el que no hubo, al comienzo, no hubo levantamientos y logró poner en marcha y sembrar, plantar las bases de una modernización que el país necesitaba a gritos y que, bueno, iba a florecer décadas después, ¿no? Un sembrador, y esto lo reafirmo y lo reitero, y tiene una connotación hasta poética. Él era poeta, además. Fíjense qué bicho extraño, ¿no? Poeta, campesino, hombre muy culto para una época donde, salvo en pequeños grupos, la gente ilustrada no abundaba, en un país donde el 80%, fíjense ustedes en esto, el 80% de los habitantes nacionales y extranjeros eran analfabetos. Y quizás ahí estaba la razón fundamental y primordial de todos los males del país, ¿no? Cuando un pueblo es ignorante, cuando un pueblo es analfabeto, es iletrado, bueno, poco se puede esperar de él. Y bueno, y fue un sembrador, ¿y en qué sentido? Su padre, Pedro Francisco, que fue un vasco del reino de Navarra, y no entro en la polémica, se puede plantear si Navarra pertenece al País Vasco o no. Lo cierto es que Pedro Francisco se consideraba vasco y vino de Navarra con 2 capitales. Uno era una formación, instrucción. También eso es diferente para los inmigrantes que llegaban a estas costas en aquellos años. Era un hombre con una sólida formación en comercio y vino con una bolsa de bellotas. Las bellotas son los frutos de los robles.
de esos árboles que tienen un simbolismo y un significado enorme para los vascos. Es el árbol de la libertad, es el árbol de la fortaleza, de la dignidad, y que representa y mucho al pueblo vasco. Y con eso vinieron dos hermanos, uno se afincó en Argentina y otro en Montevideo, comenzó a trabajar y en una pequeña chacra en Manga, que se llama Los Robles y que aún existe hoy, no es la de Bernardo Prudencio, estoy hablando de la de su padre. Él empieza a sembrar robles con esas semillas que trajo, robles y álamos. Y creo que eso tiene una carga simbólica muy grande. ¿Qué quiso hacer Pedro Francisco con esas semillas y con esos árboles que plantó? Quiso sembrar, trasplantar al mundo que había elegido para vivir, para formar una familia, esos valores que caracterizaban a su cultura, a su pueblo natal, a los vascos: la libertad, la dignidad, el trabajo, el esfuerzo, la fortaleza. Y bueno, y eso se va a dar a lo largo de todas las generaciones de la familia Berro. Se va a dar con Pedro Francisco, se va a dar con Bernardo Prudencio y después con los hijos. Hoy los descendientes de esa familia Berro son miles, ¿no? Tenemos en cuenta que Pedro Francisco tuvo 15 hijos y Bernardo Prudencio, la mayoría varones, y Bernardo Prudencio 12. Imagínense cómo esa familia se fue multiplicando a lo largo de las generaciones, ¿no? Diego, estaba pensando un poco en la época en la que estamos situados en este libro. Estamos hablando de una época violenta, de una época brutal, donde esto contrasta con pensadores, con ideas que vienen de Europa, con ideas de modernidad, de un Uruguay que de alguna manera también históricamente se quiso desprender de lo que era todo el desarrollo de una naciente América Latina también. ¿Cómo llegaban todas esas ideas y cómo podían hacer estas personas para transmitir, entre tanta ignorancia, como vos decís, que reinaba en aquel momento, este tipo de ideas para lograr adeptos? Porque debería ser una batalla, entre comillas, muy difícil también. Bueno, las ideas eran las preponderantes, eran justamente las ideas no que combatía, pero que Bernardo Prudencio no compartía. Eran las ideas que habían surgido de la Revolución Francesa. Estamos muy cerca en el tiempo. No porque no compartiera los principios de la Revolución Francesa. El mundo entero, el mundo occidental entero abrazó esas ideas, ¿no? Pero él rechazaba lo que vino después de la Revolución Francesa, que fue la dictadura de Napoleón III, ¿no? Emperador y un tirano. Y él no tenía ningún prurito en sostener que le molestaba mucho toda esa prédica que hacían los franceses, tan ilustrados, tan barrocos, aparentemente tan cultos, que él prefería, y lo decía claramente, que admiraba a George Washington, y ahí comienza también un camino que luego lo va a retomar muchos años después, o décadas después, Luis Alberto Herrera, que él admiraba a George Washington y a los congresistas norteamericanos que trabajaban tanto y en silencio por su pueblo. Y hablaba de los franceses, y de Napoleón III y de su mono, Simón Bolívar, SIC, que es textual, en muchos documentos está. Entonces era un hombre que resultaba incómodo para muchas personas, o por lo menos para muchas personas que tenían responsabilidad política. Fíjense ustedes, un hombre libre, que tenía sí un apego al Partido Blanco, porque su origen era el Partido Blanco, pero que era un hombre en épocas de caudillos y de liderazgos caudillistas muy fuertes. Él no lo era. Y para contrarrestar esa fuerza de los caudillos, fueran colorados o blancos, él impulsó y fortaleció las alcaldías de manera tal de justamente sacarle ese poder casi, digamos, despótico que tenían los caudillos y trasladarlo al ciudadano a pie, motivándolos a participar de forma directa en las alcaldías, planteando sus problemas. Entonces, era un hombre, como me dijo una vez hace poco un amigo, era un hombre que pisaba muchos callos. Y bueno, y eso difícilmente podía ser
admitido y tolerado. Por supuesto que por sus adversarios del Partido Colorado, pero también dentro de su propio partido. Él era un hombre que generaba cierto rechazo, ¿no? De hecho, la incomodidad es una palabra que a lo largo de esta entrevista se repite. Usted ha dicho incomodidad para la historia, incomodidad para la época, sí, para su propio partido, una persona que ha sido olvidada. Por todo esto que tú has relatado, digo, que ha hecho, eso era lo que incomodaba, pero lo que extraña es el olvido, sobre todo de su propio partido también. No te escuché la última oración de la frase, perdón. Que más allá de la incomodidad que decía que se repite en esta entrevista que estamos teniendo, ¿no? La incomodidad que causó para la historia, para las personas que estaban con él, para su propio partido, que llama la atención también, esto es algo personal, el olvido de su propio partido, volviendo a esto de que nadie se ha acordado de él. Bueno, ahí sí está eso, el tema de la incomodidad, por lo que venimos contando, pero también por lo que fue su muerte, ¿no? Y cómo fue su muerte. Creo que la máxima expresión de la barbarie que vivía el Uruguay desde que quiso ser una república libre e independiente, y eso sucedió en 1830 con la jura de la Constitución, lo que da un marco legal a este territorio, fue justamente lo que sucedió el 19 de febrero de 1868, cuando, con diferencias de horas, 5 horas más o menos, primero es asesinado a cuchillazos Venancio Flores, dictador que ya había dejado el poder pocos días antes, y Berro, que es apresado porque se le endilga, se le atribuye la autoría de la muerte de Flores, cosa que absolutamente no fue así, no fue cierta, ¿no? Y bueno, el país entró en una locura, el cenit de esa locura y de esas matanzas, fueron esos dos episodios, porque ese día murieron, de la manera que hemos dicho, las dos cabezas más importantes de los partidos históricos, ¿no? El Partido Blanco y el Partido Colorado. Luego de eso, ojo, que a esas muertes le siguieron ese mismo día, solo en Montevideo, y cifras, no sé si son muy confiables por el número, porque me parecen pocas, 400 muertes, solo en Montevideo, en 24 o 48 horas. Es imposible saber qué sucedió en el resto del país. Entonces, como que aquello fue el proceso, la culminación de un proceso sangriento que se venía dando década a década, año tras año. Después de eso, los ánimos no es que se hayan serenado, pero sí comenzó un proceso muy lentamente, porque después, bueno, vendrían revoluciones, vendría el militarismo, luego la revolución del 97 y hasta la guerra de 1904, cuando el país realmente comienza a transitar por una senda civilizada y de paz interna. Pero que ese fue el comienzo del fin de esos enfrentamientos tan cruentos. Se mataba por si acaso, se mataba porque no me gustaba tu cara, y no había que darle cuentas ni rendirle cuentas a nadie, ¿no? Era un país tremendo, ¿no? De una violencia que es muy difícil. A mí me resultó sorprendente cuando iba avanzando en la investigación y leía los documentos, que felizmente fueron centenares, diría que hasta miles, ver el grado no encuentro una palabra que lo pueda definir, pero el grado de sanguinario de esa que era Montevideo y poco más, ¿no? Y bueno, y la campaña que era Tierra de Nadie, ¿no? Diego,
Siempre es un placer escucharte. Qué poco vale la vida es el trabajo de Diego Fischer, un libro recomendable, como todos los libros históricos, todas las novelas históricas de Diego, que nos explican un poco también quiénes somos hoy en día. Te mandamos un abrazo bien apretado. Siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias porque siempre están atentos y apoyándome en mi trabajo. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande y saludos a la chicharra también que estuvo de protagonista de esta nota. Lo que pasa es que estoy en el jardín del Hotel Barradas, porque ayer tuve... Es el sonido del verano. Cultural semanal. Es un sonido veraniego que acompañó precioso esta nota. Te mandamos un abrazo bien apretado. Otro para ustedes, gracias. Oh, Diego, qué grande. Bueno, Trini, ¿seguimos adelante? Seguimos adelante. Es momento de irnos al móvil. Yo diría que más que así. Porque me parece que este es el móvil que viene. Yo soy el que maneja el camioncito y vos sos la reina del carnaval, la que baila arriba. Nos vamos con Vero al móvil de la mañana en casa.